Bueno, Marti, bienvenida a este primer programa, ¿no? De este nuevo proyecto que estoy armando. Estamos empezando a crear un proyecto. Tengo la idea primero de presentarte, de que, bueno, la gente te escuche, la gente sepa cuál es tu voz, para después poder arrancar a contar un poco de qué se trata todo esto, ¿no? Así que nada, si quieres saludar. Buenas, la verdad que muy contenta de formar parte de este proyecto. Un honor ser la primera en ocupar este espacio y formar parte de esto. Así que nada, me presentas vos, me presento yo. No, creo que con el nombre está bien. Perfecto. Intento no generar como más datos sobre la persona. Veremos cómo sale. Bien. ¿Sensaciones? Nerviosa, la verdad nerviosa, es la primera vez que participo en un podcast. Más allá de que trabaje con mi voz hace bastante tiempo. No quiero entrar en detalles. La verdad que un poco nerviosa, pero tengo la tranquilidad de compartir este proyecto con una persona como vos, que la verdad aliviana muchísimo lo que es toda esta situación. Muy contento que el primer invitado ya me tire flores. Obviamente esta parte no la vas a recortar conociéndote. Por supuesto que no. Bueno, para introducir un poco a la gente que está escuchando del otro lado en qué consiste este podcast, en qué consiste esta idea. La idea de este podcast viene más de un deseo personal sobre poder indagar un poco más sobre tres cuestiones que la verdad hoy considero resultan vitales y resultan muy trascendentales en nuestra vida, más en la vida de personas de nuestra edad, ¿no? Una generación que se enfrenta a un gran cambio, por lo menos en estas materias. Las tres temáticas que se van a tocar en esta serie de charlas van a ser el sexo, el humor y el amor. Siempre cuando se utiliza la palabra sexo es como que genera cierto peso, ¿no? Más que el que tal vez realmente tiene. Pesa el tabú. Pesa el tabú, pesa la idea, así que la idea del programa va a ser, en primer medida, que el invitado elija uno de estos tres sobres que tenemos enfrente de la mesa para poder empezar con la charla, ¿no? Hablo de tres sobres, el invitado va a elegir, este probablemente sea el momento menos radiofónico que puede tener un podcast donde el invitado elige, así que es tu momento. Bueno, elección totalmente al azar. Yo no tengo idea qué hay adentro de cada sobre. Humor. Humor. Interesante. Eh, el humor, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué hace el humor en tu vida? ¿Qué es lo que representa? Y el humor en mi vida es fundamental porque es mi punto de descanso en mi vida. Yo soy una persona bastante rutinaria en cuanto a mis estudios, a- hasta con mis hobbies soy bastante rutinaria. Y yo creo que el momento del día en el que quiero descansar, en el que quiero liberar mi cabeza de estos espacios que me requieren tanta responsabilidad y tanta atención, lo hago mediante el humor. Yo el humor que más consumo es el de Twitter. Yo entro a Twitter y viste que generalmente cuando entras una vez en el día te aparecen las publicaciones, los tweets destacados que generalmente tienen algún que otro meme, alguna que otra cuestión y la verdad que yo creo que es uno de los momentos que más disfruto en el día. Ese momento de descanso en el que puedo consumir el humor personalizable también, porque creo que estas redes sociales también te empiezan a aportar lo que vos consumís. Y si vos seguís un hilo del humor, un hilo de lo que vos consumís diariamente, las redes sociales te lo facilitan todos los días, te facilitan ese mismo mecanismo. eh, y la verdad que es importantísimo el humor en mi vida y, y eso es algo de lo que más se separa de mi esencia, porque suelo ser una persona muy estructurada en cuanto a sentimentalismo, rutinas y demás, pero creo que el humor en mi vida es de lo más amplio que puede haber. Muy interesante este idea del humor como algo que rompe, ¿no? Sí, Siempre entendemos que hay una definición muy interesante que hace Lackerman sobre el humor, que explica que el humor es poner algo donde no va.
¿no? Y medio que en tu vida el humor está puesto en un lugar donde no va, ¿no? Porque una vida estructurada, ¿no? Tal vez yo que te conozco un poco más, comprendo más esto de una vida realmente estructurada, donde en el humor tal vez encontrás un escape. Esa famosa idea o ese cuadro perfecto, armado, donde tiene esa pizca de humor que le da el gran cambio, ¿no? Y esencialmente eso de la necesidad de contar con el humor en el día, por ser algo también que no se relaciona para nada con lo que es mi vida estructurada. Yo no puedo meter en mis estudios universitarios una cuota de humor, no puedo meter bueno, en el trabajo que realizo una cuota de humor porque no tiene nada que ver con ello. No puedo meter en ningún aspecto de lo que yo considero parte de mi rutina el humor, por lo que entiendo profundamente esto que señalás del humor como eso que se inserta dentro de donde no corresponde quizás, como un espacio diferente del día, un momento diferente del día, que no tiene nada que ver quizás con mi rutina, con mi vida diaria, pero que sí viene a ayudarme a sobrellevar esta rutina también. ¿Entendés el humor desde un sentido de entretenimiento, como algo por fuera de tu cotidianidad, si se quiere? Me parece interesante esto que planteas de no puedo en mi trabajo, en mi estudio, ponerle humor a las cosas, ¿no? ¿A qué vendrá esa idea de que el humor es tal vez como bajándole un poco el rango o el nivel al humor, como diciendo, no se puede hacer humor en lugares serios, en lugares estructurados, ¿no? ¿Cuál es para vos la razón de eso? De por qué no se puede. ¿Por qué no puedo hacer humor en mi estudio o no puedo hacer humor en el Yo trabajo? creo que el motivo de lo que digo es 100% personal, es en cuanto a cómo yo veo las cosas. Respeto al 100% a quien vive del humor, que es muchísima gente, a quien logra, bueno, en mis estudios universitarios, que es 100% comunicativo, en donde te permite que cualquier persona utilice su tesis, por decirlo de una manera, de cualquier tipo de trabajo facultativo en cuanto a cualquier preferencia, se ha abocado varias veces al humor y no me parece algo que esté mal. Lo veo como una elección personal y como mi forma de percibir también ciertos espacios. Yo creo que, como yo te digo, mi día a día es estructurado porque yo soy estructurada. Y quizás sea una crítica, en el presente no, porque a día de hoy no me molesta, pero a día de mañana quizás podría decir que bueno hubiera estado haberle metido una cuota de humor a tal espacio o a tal situación o a tal experiencia, pero a día de hoy elijo manejarme así. ¿Notás que en el humor se le quita un poco de prestigio a las cosas que se le hacen con humor? En esta idea de la lucha constante entre la solemnidad de lo que se hace y el humor. ¿Notás que ciertas cuestiones, por ejemplo, parto de un punto que a mí me parece siempre interesante, usualmente al humorista no se lo trata de artista, ¿no? Como si el humor no fuera un Sí, arte. Y creo que esa idea o esa postura del humor siempre ocurre en todos los ámbitos de la vida. Como que ponerle humor es sacarle esa capa de seriedad o de solemnidad que tienen las cosas, cuando tal vez en el fondo no son ni tan solemnes ni tan serias como realmente creemos, porque tampoco la vida puede ser tan tal cual, solemne y tan seria. sí. Es contradictorio de verdad, porque el humor viene a ser esa herramienta que utilizas para romper con la seriedad de algún espacio y hay situaciones serias a las que se le quiere contribuir tal seriedad mediante el humor. Entonces es complicado. Se me ocurre diciéndome esto que mencionabas con el tema de la pandemia y demás cuestiones. En cuanto a la campaña política, se ha recurrido muchísimo al humor. Recuerdo al frente de todos subir memes del Among Us, tipo hay un intruso acá, qué sé yo. Y en cierta manera, y esto depende muchísimo del receptor, si aporta o no aporta a la campaña. Mucho se ha dicho de que era minimizar la situación del COVID, hacer memes al respecto, así como también mucho se ha dicho de qué copado al frente de todos, amoldándose a la situación, ¿entendés? Puede ser
algo que favorezca o también puede ser contraproducente. Yo creo que depende mucho del espacio, pero como te decía, depende al 100% del receptor de esa idea y de ese concepto. En lo personal y por mi experiencia y mi opinión, yo creo que desacredita bastante una causa. Hay medio esa idea que me interesa tocar, sobre cuando se hace humor sobre un tema se lo está banalizando, Mm, ¿no? Como que yo no puedo hacer un chiste sobre tal situación, no sé, distintas cuestiones que pasan a lo largo de nuestra vida que son trágicas. No se puede hacer chistes sobre lo trágico o sobre cuestiones muy complejas porque se entiende que se lo está banalizando. sí, Y a mí eso, en lo personal, me resulta raro, porque si se entiende el humor como una expresión artística, de esa forma, yo no veo la razón por la que no se puede hacer humor sobre eso. ¿Por qué? Digo, cuando nosotros vemos la lista de Schindler, nadie está diciendo que estamos banalizando el nazismo, ¿no? Y mm, son personas que actúan y hacen un drama, personas vestidas de nazis, claro, o cuando escuchamos no sé, canciones que remiten a temas muy complejos. Creo que hay una idea en el humor de que si hacemos un chiste sobre algo, o si nos reímos sobre algún tema, nos estamos riendo de una manera despectiva del tema. Y muchas veces yo he notado que el humor sirve o para alivianar esos temas, o porque los comprendemos muy bien, y por eso podemos hacer chistes sobre lo mismo. sí. El famoso caso de las personas que hacen chistes en los velorios, ¿no? Esta idea de, se entiende que es muy trágica esta situación, se entiende lo grave que es, pero ¿queda algo más que reírse? ¿O siempre hay que poner esa capa dura de, no, bueno, respetemos las cuestiones y no se puede hacer humor sobre estos temas? ¿Cuál es ahí el choque, ¿no? Entre, estamos banalizando cuando hacemos un chiste sobre cuestiones graves, ¿no? Grosas, hablemos de hasta el mismo holocausto. Si querés, ¿se banaliza cuando se hacen chistes sobre eso? Y es difícil y eso es lo interesante del humor. El humor creo que es ese punto que juega con la famosa delgada línea entre esto y entre lo otro, ¿no? Esa delgada línea que hay entre lo humorístico, lo gracioso y entre el tema serio, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta cuándo puede llegarse? ¿Con qué se jode? ¿Con qué no se jode? Por eso ahí insisto con esta cuestión del receptor, pero bueno, el humor tiene esto polémico y a la vez tan interesante de que no se puede quedar únicamente en un emisor, no se puede quedar únicamente en el punto de vista de uno, sino que el humor siempre se comparte. El humor siempre de cierta manera puede ser oído por alguien más, puede verse afectado por alguien más, así como el humor mismo puede afectar a alguien más. Por eso de esa manera también el humor puede, puede jugar como este medidor de tanto de morales, de éticas, de valores dentro de una sociedad, por lo que generalmente, bueno, la famosa mirada hegemónica de qué es gracioso y qué no es gracioso se nos internalizó tanto a nosotros, ¿no? ¿Sentís que existen límites en el humor? Y yo creo que nadie conoce el límite de nada, como para decir, bueno, este es el límite del humor, con esto no se jode. ¿Qué hay del otro lado? ¿Qué, ¿Qué es entonces con lo que no se jode y por qué con lo que se jode está permitido? Yo creo que es, bueno, como te decía recién, la delgada línea entre lo que se puede joder y lo que no se puede joder es algo también bastante subjetivo. Es difícil pensar un límite del humor. Más que nada, como te señalaba recién y volviendo a mi experiencia y a mi ser personal, eh, para mí hay dos extremos del humor, que es el humor realista, que es al que uno le causa gracia porque lo vive cotidianamente, como esto, bueno, que te mencionaba en Twitter, alguien que pasó un mal momento en la calle o que vio algo bizarro en la calle y demás y lo comparte. Este es un tipo de humor que a mí me fascina, que me causa mucha gracia. Y está el otro extremo del chiste no realista, que es generalmente el más aniñado, o el más estúpido,
qué le dijo una silla a otra silla, ese tipo de humor no realista, pero al ser tan infantil y tan niña a mí me fascina, es ese humor básico que me encanta. Entonces por eso te señalo que el humor es tan amplio que uno no sabe si este puede adaptarse a límites por esta misma condición de que el ser humano tiene sus subjetividades, tiene sus puntos de vista, y yo creo que cada individuo señala sus límites. Bien, hablando de que cada individuo señala sus límites, que comparto en esta idea, me parece que con eso no se jode, esa famosa frase de con eso no se jode, viene más personal que otra cosa. No creo que podamos decirle al otro con qué no joder cuando eso no me interpela a mí, Sí, sino que cada uno pone sus propios límites en virtud de sus experiencias, sus ideologías, toda su vida, básicamente. Y ahí es donde yo me pregunto, vos, Martina, ¿qué límites tenés? ¿Con qué decís? Con esto me parece que no se pueden hacer chistes. ¿Hay temáticas o hay chistes que para vos no van? yo creo que el humor deja de ser humor cuando ya no causa gracia. Y eso también es algo recontra subjetivo. Yo creo que mis límites son quizás situaciones personales que me hayan pasado a mí de cerca. Soy muy fanática del humor negro, mucha gente lo es. Esos chistes recontra crudos, ¿Te, crueles, te acordás de alguno? ¿Alguno que quieras contar? Que te animes. y probablemente me acuerde, sí, el que hace un leproso tocando la guitarra eléctrica, carne picada. Ese me fascina, pero porque no jamás en mi vida conocí un leproso, ¿entendés? Esas son cuestiones. Me he reído de chistes sobre el cáncer y hasta que mi tío no tuvo cáncer yo no dejé de reírme nunca. Después de eso hubo un antes y un después en el que mi humor cambió, pero no siempre fue negativo, sino también he podido abrir mucho más la cabeza en cuanto al humor. Yo crecí en un contexto en el que se me era imposible hacer chistes sobre discapacidad, sobre más que nada el síndrome de Down, ¿no? Algo que se naturalizó mucho, decir a alguien Down, mogólico, esas cuestiones. Y era muy el tipo de persona que si escuchaba a un ajeno, ni siquiera me lo decía a mí, pero escuchaba una conversación ajena a la que se decía mogólico, quizás yo intervenía y decía, no digas eso, ¿sabes qué significa esa palabra? Y eso es algo que con el tiempo dejé de hacer, porque también terminé de entender esto al humor como algo subjetivo y como algo individual. Yo no puedo pedirle a las otras personas que le deje de causar gracia a algo, o quizá ni siquiera causar gracia. La simple normalización de un término, que yo entiendo que quizás alguien le dijo mogólico a otra persona sin habérsele cruzado por la cabeza o la imagen de un chico con síndrome de Down, es totalmente normal y es totalmente entendible. Más que nada en nuestra cultura. Somos argentinos, uno le dice boludo a otra persona sin pensar en lo que en el concepto de un boludo, sino por el mismo hecho de normalizarlo, ¿entendés? Entonces ahí creo que también eh, desde mi autocrítica lo veo como algo positivo, haber entendido el humor como algo individual. Como algo individual, ¿no? Como algo de la persona. Y en tu propia individualidad, esos temas trágicos que vos viviste, Sí, ¿los podés pasar al humor? Hay mucha gente con la que he hablado que me habla sobre que el humor es una forma de sanar sus peores traumas, ¿no? Sus temas más sensibles y más delicados los aliviana con el humor. Bueno, yo siempre lo digo, yo en el funeral de mi tío me estuve riendo durante aproximadamente 3 horas, haciendo chistes y jodiendo, porque fue la forma que yo encontré para poder sanar ese difícil momento. Como así también le pasa a distinta gente. Tengo el recuerdo de una charla TED donde una mujer que se estaba por morir, bueno, hace una charla TED sobre eso, sobre que se venía su muerte y se reía de su propia muerte, ¿no? Y digo, sí. ¿vos lográs o te gusta esta idea de, yo utilizo también el humor un poco para descontracturar, para alivianar el dolor que tenés o los momentos complicados que tenés o no? Yo creo que ahí se marca la principal diferencia en cuanto yo tengo esta percepción del humor. Te comentaba recién
de mi tío que había tenido cáncer y que hoy el cáncer no me causa gracia dentro de un chiste de humor negro, por respeto a, ¿entendés? Pero cuando las situaciones quizás me pasan a mí y quien la única persona que sabe lo que padeció fui yo, he recurrido varias veces al humor. Si este podcast no tiene filtro, voy a contar una situación personal. Yo hace 1 año y medio sufro de ansiedad. He pasado, bueno, por varios psicólogos, psiquiatras, medicaciones y demás. Y le encontré mucha salida al humor. Y eso es algo que le agradezco mucho a mi viejo porque tengo esa complicidad con él de... Para algunas personas es minimizar las cosas, tratarlo de humor. Pero a mí me ayudó muchísimo a salir de eso. Y hasta últimamente he elegido ir a mi psiquiatra con mi papá, porque también mi psiquiatra es súper carismático, recurría al humor todo el tiempo y era algo que a mí me sanó muchísimo en ese aspecto. Y bueno, ha pasado una situación en la que había ido al psiquiatra con mi viejo y siempre que termino de ir al psiquiatra y de charlar por varios minutos con él, voy y le cuento a mi mamá sobre lo que habíamos hablado y cuestiones y nos acercamos al lugar que estaba mi mamá y con mi viejo decidimos hacerle una joda porque ella es de las que se toma estas cuestiones de salud bastante seria y le hicimos una joda y yo me escondí en la camioneta y mi mamá no me vio que estaba yo, tipo, ¿dónde está Martina? Le preguntó a mi viejo dónde estaba, qué había pasado y mi viejo le dijo en joda que me habían llevado con Chano. que me habían diagnosticado de loca y que me habían internado con Chano y toda la bola y yo lloraba de risa, mi mamá se había vuelto loca, mi papá también se reía muchísimo y bueno, esta cuestión de usar el humor en cuanto a la ansiedad y en cuanto a los temas de salud mental a mí me ayudaron muchísimo en ese aspecto, pero bueno, reiterando a la idea, así queda como un poquito más clara, es algo que viví yo, lo cual yo sé que padecí, que padezco porque lamentablemente no es una etapa que he superado todavía y como yo sé que a día de hoy puedo sobrellevarlo con humor, lo hago. En cuanto se trata de una situación ajena. No sé qué tanto ajena, porque ajenas son todas las enfermedades y todos los tipos de humor del mundo. Pero en cuanto a una situación ajena y a la misma vez cercana, como lo es el cáncer, lo quizás puedo tener una idea de qué es lo que pasó, pero no lo viví. Yo no sé qué tan flexible puedo ser. Exacto. Para pasar a otro tema que me interesa mucho en esto de los límites del humor, tal vez es una cuestión de experiencia personal propia, tal vez es algo que le pasa al resto. ¿Te ha pasado de reírte completamente, de que te genere gracia un chiste que moralmente te parece mal? Que hay algo que vos decís, no debería estar riéndome de esto, pero está ejecutado de una forma tan sublime Sí. que por fuera de que sea una temática que yo piense que no se puede joder, o por fuera de que piense que está mal hacer chistes sobre esto, me reí mucho. ¿Te ha pasado? No sé si tenés algún recuerdo, si capaz no lo querés contar, pero esto de, che, no me debería estar riendo de esto, ¿por qué me estoy descostillando de la risa sobre cuestiones sensibles o cuestiones jodidas o cuestiones donde vos en otros chistes dirías, no, acá no deberíamos estar riéndonos de No, esto? el famoso de me voy a ir al infierno por reírme de esto. Sí, muchísimas veces. Me ha pasado de reírme inadecuadamente frente a la situación. A mí me causa mucha gracia que se caigan los nenes chiquitos, que se choquen con algo, esas cuestiones. Y me he reído a carcajadas adelante de la mamá de ese nene porque se ha pegado un palo bárbaro. Y son esas situaciones en las que no podés reírte, porque el nene está llorando a los gritos, ¿entendés? Pero que a mí me divierten muchísimo, desgraciadamente, y que eso es lo lindo del humor también, que el humor es puro, el humor no tiene filtro, no hay manera de ocultarlo. Y creo que nada, que en un mundo donde hay tanta gente falsa y tantas falsedades y tantas cuestiones que uno tiene que forzar y no que algo sea puro y sea por inercia casi reírse, es sano. Tal vez el límite que se le puede encontrar al humor, si se quiere, es
que efectivamente sea gracioso, ¿no? Que también es medio para uno, Claro, que efectivamente recontra subjetivo, ¿sí? cause gracia y se termina ahí esa cuestión. Mm, Eh, pasando al próximo tema que me interesa, sobre, ahora yendo a esta parte, estuvimos hablando un poco de esta idea de o humor de observación, humor realista, o la cuestión más extravagante de que le dijo una silla a la otra, fantasiosa, fantasiosa si se quiere, no tanto extravagante, pero sobre las cosas que te causan gracia, ¿no? sí, Bueno, hablamos un poco de esto del humor de observación, hablamos un poco de Twitter, de esto de la idea de los memes. También Twitter tiene algo, es un humor puramente de observación todo el tiempo, porque medio que en Twitter lo que se hace es contar sobre lo que está pasando, ¿no? Tipo, el eslogan de Twitter es entérate de lo que está pasando. sí. Digo, por fuera de esa idea, ¿no? Del humor más observativo o miren lo que pasó en la calle. ¿Qué más te ha hecho reír mucho? ¿Qué más te gusta? ¿Qué otro tipo de humor te gusta? Ya me sé. No, la verdad que a mí me gusta el tipo de humor de, no sé, un stand-up donde se sigue más esta idea de observación. Me gustan algunos tipos de las comedias de ejemplo tipo Adam Sandler, ¿no? Donde el humor es Sí, más de caída. Me gusta más está, distintos tipos, ¿no? Porque si hay algo que tiene el humor es una gran variedad para cosas que nos hagan reír y donde nos encontramos en un montón de momentos donde hay cosas que parecen mega graciosas para nosotros y para el resto se las tal queda cual. mirando. Y yo creo que fue un antes y un después en mi vida cuando conocí las sitcoms. Soy muy fan de las sitcoms. El humor yankee me fascina. Bueno, hay muchísimas que me encantaron. Al principio, bueno, fue Friends, pero porque es la primera que conoce generalmente. Es el ritual de Después iniciación, es el una ritual de sitcom. iniciación al humor yankee. Y después, bueno, hay muchas que me gustaron mucho. How I Met Your Mother, Community. Es una serie increíble que me encanta. Habla un poco de Community, porque Sí, se habla, es muy de nicho Community. Es una serie que tiene una gran fanbase, si se quiere, pero no fue tan exitosa en su momento. Es más, la cancelaron tal cual. y no tiene como entre un cierto grupo un valor increíble y el resto Sí. de la gente le es indiferente, no la conoce. Bueno, por esta misma cuestión que comentaba vos de la selectividad del humor también. Hay mucho humor difícil. Community está cargadísimo de humor básico y humor negro. El humor negro creo que es una pieza fundamental en Community. Si te fijas, bueno, el elenco principal es un elenco recontra variado. No sé si vos viste Community, Vilo, pero te pone un viejo verde, te pone una mujer que es divina pero que es negra, objeto de burlas también. Bueno, Abed que es indio también, Troy que también es un adolescente negro. Bueno, diferentes, ya de por sí el elenco como que está preparado para hacer ese tipo de humor. Y nada, esto del humor básico también. Hay una escena que creo que es mi escena favorita en todas las sitcoms, que son 2 minutos de un viejo haciendo y un negro diciendo bab bab y estaban bab bab bub, bab, bab, y vos decís, ¿qué te estás riendo? Y es ese humor estúpido que vos decís, no puedo creer que estoy viendo, no puedo creer que esto me haga llorar de risa. Y, y nada, me encanta Community por eso. Y por eso también creo que es el motivo de que esté esta división, ¿no? De que tengan que cancelarla porque no la consume mucha gente, pero que la poca gente que la consume también tenga muchas ganas de que siga estando en esa plataforma, ¿no? Y entonces nada, Community es excelente. Después si tengo que hablar de otras series, Brooklyn Nine-Nine me gustó mucho. Bueno, y yo creo que algo que marcó mucho en mi humor es haber conocido BoJack Horseman, que también es una serie, no tiene tanto carácter de sitcom, es más bien una serie de Netflix que la recomiendo muchísimo, si alguien no la vio, que también trata temas de humor, pero es este humor 100% realista, y es esa controversia, ¿no? De ser una serie animada de dibujitos, el personaje principal es un caballo, que es actor, y que trata temas muy crudos de la vida humana, muy, muy dolorosos, muy grandes, y atraviesa todo con humor, y quizás no son esas series que te hacen llorar de la risa,
pero sí que te hacen reír y que al final de cada episodio decís, la puta madre, qué bien encaró este tema, ¿entendés? Es muy interesante cómo en BoJack se hace mucha humor. Yo siento que BoJack son dos series al mismo tiempo. Cuando vos la estás viendo, vos estás viendo una sitcom y estás Sí, viendo un drama, pero no sí, un drama tranqui. pesado, sí, Estás viendo un drama pesado donde muchas veces vos terminás de ver el capítulo, se te apaga la pantalla y te mirás frente al espejo y decís, che, bueno, este caballo no le encuentra sentido a la vida. sí, Yo se lo encuentro. claro, tal cual, Y esa mezcla entre lo... No quiero usar la palabra depresivo, pero la crisis existencial pura tal que tiene cual. una persona y al mismo tiempo esto de reírse de Mm, todo, como diciendo, bueno, nos claro. reímos igual, me parece sublime. Yo creo que eso es lo interesante de BoJack a lo largo de la serie. Entendí que el objetivo de la serie es mostrar cómo cada personaje y por lo tanto cómo cada persona en el mundo puede afrontar el sinsentido de la vida. Tiene mucha filosofía de trasfondo, muchísima teoría. Yo terminé de ver BoJack y me puse a leer muchísimos libros sobre el tema. Te planteaba esto de, bueno, estaba la idea de Albert Camus, que planteaba que había tres salidas para el sinsentido de la vida. Una, una salida es distraerse, decir, bueno, la vida no tiene sentido, en cualquier momento voy a morir. ¿Qué voy a hacer en el transcurso? Distraerme. Otra salida, ¿cuál es? El- Deprimirme, la otra salida es la represión y la tercera es la fe. tal cual. La fe, bueno, ¿dónde la abocas? En la espiritualidad. Estoy acá por un motivo, no puede no tener sentido la vida. Acá me trajo Dios, de acá me voy al paraíso, de A- acá voy a la eternidad. El mismo, acá vine para ser feliz. El Claro, buscarle, no, hay un objetivo en la vida. Yo vine acá claro, para disfrutar, para claro. ser... Aborrecer esta cuestión de que la vida no tiene sentido. Y también Albert Camus dice que otra de las salidas es la resignación y suicidarse. Vos decís, bueno, mi vida no tiene sentido alguno, ¿por qué estoy pasando por acá? ¿Por qué voy a perder el tiempo? Y encuentra suicidarse como esta salida rápida y sencilla. Yo creo que BoJack afronta estas cuestiones de cómo reaccionar ante el sinsentido de la vida. Hay una frase, bueno, mi personaje favorito de BoJack es Mr. Peanut Butter, que te muestra como la manera más estúpida, pero a la vez más sana de afrontar la vida. Tiene una frase muy piola que dice esto mismo, la vida no tiene sentido, te la pasas haciendo estupideces y luego mueres. Y es la manera en la que él afronta la vida. A lo largo de la serie te lo muestran como el personaje más estúpido de cualquier universo animado, como alguien que no le importa nada, que hace estupideces, que es tonto. Pero con esa frase te muestra que es lo más inteligente que puede hacer, que él no va a resignarse al suicidio. Entiende que la vida no tiene sentido, por lo tanto él no tiene por qué tenerlo. ¿Sí? Y bueno, Bojack como la contracara de no resignarse al suicidio, pero sí verse confundido frente al sinsentido en cualquier aspecto. Él fracasa en su trabajo, fracasa en su vida amorosa, fracasa con sus amistades. Y bueno, no voy a comentar el final de la serie porque no tiene sentido y también no la quiero hacer muy larga por si el oyente no escuchó BoJack y lo estamos hablando Claro, mucho de porque eso. me encanta porque el inicio del podcast era, bueno, hablemos sobre humor, pasaron 20 minutos, estamos friqueando series Sí. a lo loco. Eh, Otra de las series que son interesantes en esto del sinsentido o de todo es Rick and Morty. Rick and Morty es de los creadores de Community, Mm, que eso es un dato muy interesante, Mirá, y por eso también plantean esto de, bueno, saquemos esa idea solemne del humor, ¿no? Entonces, vamos sí, a hablar un poco del sinsentido, nos reímos de un montón de cosas. Y la verdad que creo que, bueno, todo este tipo de series, este humor estadounidense, que tiene distintas etapas, porque pasamos de es más, me lo planteaste vos, pasamos de Friends, que es sí, la hegemonía pura, son sí, seis sí. personajes súper hegemónicos, cumpliendo el sueño americano, Y prácticamente no existe el humor sobre la desgracia. No ¿no? es algo a lo que se recurre mucho. O se recurren a situaciones graciosas Claro, o se recurre a un personaje que hace sarcasmo, donde se hacen distintos chistes, pero pasamos de eso a seis personajes que son totalmente lo contrario a la hegemonía
Sí, haciendo y papá. sí. Es increíble también cómo esto de, bueno, hay tantas gamas en el humor y hay tanto para atrapar, de encontrar qué es lo que nos gusta. Yo creo que una producción que es el ejemplo clave en cuanto a qué se jode y qué no se jode dentro del humor son esas películas de Scary Movie, que tiene ese humor también, tan para poco, que vos decís esto es sumamente estúpido o esto me hace reír muchísimo. Estas películas que tratan sobre, bueno, la muerte misma, tipo matan gente y es algo que genera gracia para quien la ve. Entonces, por eso, bueno, todas producciones yankees, ¿viste? Uno entiende como quizás hasta podemos poner en discusión si Estados Unidos es el mismísimo creador de lo que uno considera como humor o no. Porque Sí, es tan amplio. sí, tal vez, no sé si el creador, yo creo que Estados Unidos dominó la cultura, o sea, la verdadera victoria de Estados Unidos en la Guerra Fría fue ganarle la batalla cultural a todos. Sí. Entonces, lo que consumimos mayormente es el humor yankee, eh, porque es lo que predomina. No, no llegan acá las series de las sitcom rusas y no dudo que exista. No, tal cual. Pero es lo que a lo que nos familiarizamos también, Sí. ¿no? Porque no sé tu caso, yo consumo mucho más humor estadounidense que el propio humor argentino, que tiene cierta idea de lo trágico. Yo siento que el argentino parte mucho de esta idea trágica, de su esencia propia, o más de la parte bonaerense, ¿no? No quiero hacer, ¿viste? Esta idea porteña trágica de, del tango y de todo eso, que el humor para mí se fue traspolando a eso. Hay mucho humorista argentino que parte de esa idea de la tragedia, o esa idea del sufrimiento. Sí. Ahora, si bien lo podemos encontrar como una de esas ramas, tal vez lo que tiene Estados Unidos en materia de humor es que al ser un exponente tan importante abarca todo, ¿no? Y en Sí. Estados Unidos tenés Friends, tenés The Office, tenés Community Sí. y tenés BoJack Horseman. Sí, tenés de todo. Que Olvídate. medio que también, si lo vemos desde ese punto, siempre se juega con esa idea de la incomodidad, ¿no? Sí. Porque BoJack también, medio que los chistes tal vez causan más gracia porque estamos incómodos ante ver una situación de una persona tomando una conducta autodestructiva con su vida y donde prácticamente no está al borde de la muerte, pero tiene situaciones muy heavy, Sí, ¿no? sí, sí, ni hablar. O lo vemos en la misma incomodidad que te puede generar la escena de Community que estás diciendo, medio Sí, te sí. reís porque no entendés qué pasa. Bueno, The Office es lo más incómodo que puede existir en el mundo. Es el humor de la incomodidad, de esa situación de estoy incómodo, rompo la cuarta pared y miro la cámara y nos reímos juntos. Eso es algo a lo que recurre muchísimo The Office. Y sí, tal cual, te coincido plenamente. Estoy empezando a notar un cierto patrón en esto. Y si querés te decimos Scary Movie con la idea del humor sexual, porque también tiene mucho humor sexual Scary Movie. Sí, De que se juega mucho en el humor es, hago algo tan incómodo que genera tanta rareza que te causa gracia, sí. ¿no? Entonces medio que esta idea que planteamos al principio de el humor es poner algo donde no va Mm, y generar incomodidad es tal vez el mayor creador de humor. Por fuera del humor de observación y de otros donde tal vez esa incomodidad no es tanta. mm, Hay mucho en esto de, tal vez en lo más actuado, lo más grabado, más la idea de sketch, donde nos reímos mucho de lo incómodo de las sí. cosas, ¿no? ¿Alguna aclaración final que quieras hacer? ¿Algún tema final sobre el humor? Me hiciste pensar mucho cuando señalaste esto bueno, de consumir humor yankee, así como consumir humor nacional. Me dejaste mucho pensando cuál es el humor nuestro que más me gusta. Y nada, me acuerdo que quizás cuando estoy triste o cuando quiero reírme, no me pongo una sitcom. La sitcom es lo que veo porque me engancho y me río en el momento. Si quiero reírme voy a YouTube y me busco videos de Natalia, en Hablemos sin saber, en Peligro sin codificar, los chistes de Yayo, todas esas cuestiones. Y quizás me hiciste dar cuenta que sí, que el humor es, por mi parte al menos, me corre por la incomodidad, por esta situación de, bueno, de lo inesperado, porque si te pone incómodo, porque llegó en un momento en el que no lo esperabas.
como esos remates desubicados que tiene mucho el humor argentino. O el famoso chiste de Natalia diciendo que el coyote no lo quiere correr al No, claro, correcamino, sino que se lo quiere coger. tal Y cual. todos te quedás como, ¿qué está ¿Qué diciendo este onda? Sí, tipo? Porque hay sí. un viejo de 70 años en la tele. Lloro de la risa cuando le dice a Miguel Granado que se quiere coger a la madre de la nada. Y yo decís, ¿qué le pasa a este hombre? Pero te estalla. Es excelente. Me parece un tema interesante para tocar para el próximo bloque, porque ahora tenemos que ir a rellenar la birra y todo Me eso. parece perfecto. Fíjate que hablamos de Scary Movie, hablamos de coger 2 veces recién. Sí, Hay mucha incomodidad cuando hablamos de sexo, ¿no? sí, ni hablar. Creo que me parece un tema interesante para seguir en el próximo punto. No sé si te parece a vos. Perfecto. Así que nada, vamos a una pausita y